Vale, vamos a comenzar. Voy a apagar el video porque voy a compartir el... Vale, entonces chicos, yo les decía que la idea era que pudiésemos hacer un par de ejercicios de, de la parte de proteína eh, para que tuviesen, ¿no es cierto?, esos elementos y ya pudiesen empezar a ejercitar y tener más o menos una idea de qué es lo que se les pide, digamos. ¿Okay? Entonces, lo primero es que en términos de la estructura, es importante que ustedes sepan formar un péptido dada una secuencia y puedan también, ¿no es cierto?, desarmar un péptido en el caso de que, digamos, voy a mostrar la otra. Espérenme un poquito. Desarmar un péptido también en caso de que les pidan, por ejemplo, cuáles son los aminoácidos que son parte de un cierto péptido. En cierta manera es un poco lo mismo que estamos viendo en la parte de carbohidratos. ¿Okay? Entonces, nosotros siempre vamos a tener un aminoácido N-terminal en un péptido, ¿no es cierto? Aminoácidos que van a estar dentro de la cadena en el enlace peptídico y después vamos a tener un aminoácido C-terminal, ¿no es cierto? Que es el que termina, ¿vale? Por convención, dice, los péptidos y las proteínas se escriben con el grupo amino libre, amino terminal, hacia la izquierda, y el grupo carboxilo libre, C-terminal, hacia la derecha. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes les dan una secuencia, digamos, por ejemplo, les dicen cisteína, asparagina, glicina, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Se los van a dar en esa secuencia. ¿Okay? Eso significa que primero va la primera que mencioné y al último va la última con el carboxilo terminal. ¿Okay? Eh, Normalmente se van a utilizar las abreviaciones que aparecen aquí. ¿Okay? Entonces, vamos a, por ejemplo, tomar un aminoácido cualquiera primero. Vamos a hacer un ejercicio con un aminoácido en particular que tenga una propiedad ácido base, la tirosina, por ejemplo. Tirosina, que está aquí. Y vamos a tomar esos valores que aparecen ahí y los vamos a guardar, ¿no es cierto?, porque los vamos a necesitar. Tirosina, entonces, tiene pKs de 200, o sea, 2.20, 911 y 1007. ¿Ya? 2.20, 911 y 10.07. Considerando, ¿no es cierto?, que el primero es el del carboxilo, el segundo es el del amino, y el otro es el de la cadena lateral. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ir un poquito. Vale, entonces, digamos, pues, estábamos hablando de la tirosina, ¿no es cierto? Y la tirosina
si vamos a digamos, a la tabla donde aparecían los residuos, nos va a decir, ¿no es cierto?, que el residuo de la tirosina es un anillo aromático con un grupo OH y un CH2. Y aquí, ¿no es cierto?, está el enlace al ácido carboxílico. Entonces, cuando se habla del residuo, se habla solamente de esta parte que está aquí. ¿Ok? Entonces, la estructura del aminoácido siempre va a ser la del carboxilo vamos a tener el grupo amino, NH2, y aquí va a estar la cadena lateral, podríamos decir el R. ¿Ok? Entonces esa es la estructura básica siempre. Entonces si nosotros ahora tomamos esta cadena lateral, ¿no es cierto? Y la reemplazamos, entonces lo que vamos a obtener es carboxilo, amino, y en este caso vamos a tener CH2, OH. Entonces, esta estructura que está aquí, si ustedes se fijan, es una estructura un poco ficticia, porque nosotros sabemos que los aminoácidos son suites-iones, y por lo tanto nunca están como aparecen ahí, nunca está el carboxilo protonado y el amino desprotonado. Siempre va a haber alguna protonación o algo así, pero es una estructura básica con la cual nosotros podemos comenzar a trabajar. ¿Okay? Entonces, si a mí me preguntan cuál es el punto isoeléctrico de este aminoácido, entonces yo me voy a tener que ir y empezar a hacer un análisis de este aminoácido. Y el análisis lo voy a comenzar a hacer desde el pH más ácido al más básico. Se puede hacer al revés también, no hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, como les comentaba en la mañana, uno tiene que colocar esta molécula en el pH más ácido, y cuando hace eso, todos los pKs de la molécula, todos los grupos que se pueden protonar o desprotonar, van a estar en su versión protonada. ¿Ok? Entonces, cuando yo miro aquí la molécula que yo dibujé, el ácido carboxílico, que está aquí, tiene su protón, está protonado. El grupo amino, por otro lado, no está en su versión protonada, esto está de hecho en su versión desprotonada. Y el de la cadena lateral, que es este grupo fenol, los grupos fenoles también tienen capacidad ácido-base, y su capacidad ácido-base se da porque el fenol puede entregar su protón. ¿Ok? Puede entregar su protón. Entonces, en esta posición está protonado, y la versión desprotonada, ¿no es cierto?, sería con su O menos. ¿Ok? Entonces, a pH ácido, esto estaría ok, esto estaría ok, pero esto no. Entonces, mi primer compuesto a pH ácido sería NH3 más protonado, carboxilo, protonado, cadena lateral, protonado. ¿Ok? Y ahí estaríamos a un pH ácido. ¿Qué tan ácido? Va a depender de los pKs. Vamos a anotar aquí los pKs. El pK del carboxilo es 2.20. El pK del amino es 9.11. Y el de la cadena lateral, que sería el del fenol, es 10.07. Entonces, para que esté lo más ácido, de la versión más ácida posible, entonces tenemos que estar por debajo de 2.20. Vamos a decir pH 0, por ejemplo.
¿Ok? Luego, yo empiezo a aumentar el pH. ¿Cómo aumento el pH? Coloco, ¿no es cierto? Empiezo a aumentar el pH y empiezo a buscar cuál sería el pK que pasaría primero por un cambio de pH. Y nos damos cuenta de que el primero va a ser el carboxilato, que está en 2.20. Cuando yo pase de 2.20, pero todavía antes de entrar al 9.11, que es el que le sigue, tendríamos que estar, ¿no es cierto?, más o menos en el orden de pH de 2, ¿no es cierto?, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tendríamos que tener unos 3 más o menos, 3, 4 más. 3 más vamos a colocarle y serían 5, 6, pH 6 más o menos. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos colocamos en un pH que es 6, que está a medio camino entre el 2.20 y el 9.11, lo que va a suceder es que el carboxilo, al pasar de los 2.20, se va a desprotonar y los otros se van a mantener igual. Entonces vamos a seguir teniendo el NH3+, pero el carboxilo ya no va a estar como carboxilo, no va a estar como ácido carboxílico, sino que va a estar como carboxilato. Y la cadena lateral también va a estar protonada. Luego voy a seguir y tengo que pasar el 9.11, pero antes del 10.07, o sea, alrededor de 9.5. pH igual a 9.5. Y ahí voy a correr un poquito más abajo, voy a tener NH3, perdón, entonces, como me pasé del 9.11, ¿no es cierto? Voy a pasar de la forma protonada, NH3+, a la forma desprotonada, NH2. H2, N. El carboxilo, yo ya lo desprotoné, se mantiene desprotonado. Y la cadena lateral se mantiene protonada. Y finalmente, pasado, ¿no es cierto? Ahora el último pK, que es 10.07, vamos a colocar pH 12. Este era pH 9,5. Tengo desprotonado la amina, desprotonado el carboxilo, desprotonado el fenol. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el punto isoeléctrico? Si yo ahora analizo las 4 estructuras que tengo ahí, que son las 4 estructuras que voy a poder encontrar en los diferentes pHs por las cuales voy a pasar, ¿no es cierto? Cuando paso desde un pH full ácido a uno full básico, voy a tener, ¿no es cierto? Voy a poder analizar cuál es la carga que tiene la molécula. Cuando está pH 0, la carga es +1. Tengo protonado el NH3 y todo lo demás está protonado, pero sin carga. En la segunda estructura, yo tengo una carga positiva del grupo amino, tengo una carga negativa del grupo carboxilo y neutro el fenol. Por lo tanto, +1 menos 1, tengo carga 0. En la tercera estructura, se pierde la carga positiva del grupo amino, mantengo la carga negativa del carboxilo y está neutro el fenol, por lo tanto tengo carga -1. Y finalmente, en la última molécula,
tengo la carga negativa del carboxilo más la carga negativa del fenol, menos 2. El punto isoeléctrico, entonces, tendría que estar en la estructura 2, ¿no es cierto? Que sería esta estructura de aquí. La vamos a marcar así. ¿Ya? Ahora, el valor exacto del punto isoeléctrico es el promedio que hay entre los pKs que contienen a la estructura. Es decir, ¿qué significa eso? Cuando yo paso de aquí para allá, de pH 6 a pH 9,5, es cuando paso por el pK del grupo amino, que es 9,11. Para pasarme hacia el otro lado, necesito pasar por el pK del grupo carboxilo, que es 2,20. El promedio, 9,11 más 2,20, dividido en 2, ¿ya? O sea, 9, 10, 11,3 dividido en 2 sería 5,6, más o menos, sería exactamente el punto isoeléctrico. ¿Okay? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, profe, se entiende. Vale. Vamos ahora a trabajar con un péptido, ¿ya? Que tenga un número distinto o sea, por ejemplo, vamos a partir por uno simple, 2 aminoácidos. Entonces, vamos a elegir un par de aminoácidos. Entonces, vamos a elegir un par de aminoácidos, ¿ya? Vamos a elegir uno que tenga una propiedad ácido-base, por ejemplo, el ácido aspartico podríamos elegir, ¿ya? Vamos a elegir el ácido aspartico, y uno sin propiedades ácido-base, la glicina, por ejemplo. ¿Okay? Vamos a anotar los pK de cada uno. El ácido aspartico tiene 209, 982 y 386. Y la glicina tiene 2,34 y 9,60. ¿Okay? Se entiende que el primero es el carboxilo, el segundo es la amina, y la tercera es en la cadena lateral. La glicina no tiene cadena lateral ionizable, podríamos decir. Entonces, ahora vamos a ir a donde está la lista de los residuos y vamos a buscar, ¿no es cierto?, cuál es el residuo. Entonces, la glicina, el residuo es un hidrógeno, el R es un hidrógeno, y el ácido aspartico aquí es CH2 carboxilo. Vale. Con esa información vamos a tratar de hacer el punto isoeléctrico de el péptido que está compuesto por el ácido aspartico ASP, rayita, la glicina, que es GLI. ¿Ya? Entonces, ahora
Ok, entonces, lo que queremos generar entonces es el péptido ASP GLI. ¿Ok? No GLI ASP, que es distinto. ¿Ok? ¿Por qué es distinto? Porque este orden me indica que el ácido aspartico es el amino terminal y la glicina es el carboxilo terminal. Si lo coloco al revés, me da otra molécula diferente. ¿Ok? Entonces, si esa es la cadena que tengo que generar, si ustedes se fijan, vamos a dibujar aquí en un ladito cuál va a ser la estructura de la molécula, y aquí podemos dibujar una estructura que podríamos llamar genérica. NH2, carboxilo, ¿no es cierto? El grupo R, luego formamos un enlace peptídico, amida, vamos a tener el grupo R', que sería el siguiente, carboxilo, carboxilo terminal. ¿Ok? De nuevo, aquí no estoy considerando ionizaciones, nada, es una estructura básica, con un carboxilo terminal y un amino terminal de dos aminoácidos formando un enlace peptídico. ¿Ok? Entonces, si la cadena que yo voy a colocar es la del ácido aspartico y la de la glicina, R, que es el ácido aspartico, tengo que reemplazarlo por el residuo del ácido aspartico. Lo vamos a colocar mejor, tal cual como está el otro carboxilato. Que lo vamos a dejar neutro también. ¿Ya? Vamos a dejar todo neutro. Y R', que corresponde al del segundo aminoácido, lo vamos a cambiar por hidrógeno, porque es glicina. Entonces, esta moleculita que tengo yo aquí es la base de mi estructura. Sobre esta misma moleculita yo puedo aprovechar de anotar cuáles son los pKs que corresponden. ¿Ya? Entonces, aquí tengo que tener cuidado, porque si yo voy a los pKs que tenía el ácido aspartico, habíamos anotado aquí 209 para el carboxilo, 982 para el amino y 386 para la cadena lateral. Pero el carboxilo ya no existe, porque el carboxilo ahora está formando un enlace peptídico con la glicina. Entonces, ese pK se perdió. El grupo amino sí existe todavía y está, ¿no es cierto?, a la izquierda, y tendría entonces aquí 9.82. Y el de la cadena lateral es 3.86. Lo vamos a dejar anotado ahí. Luego la glicina, tenemos anotado aquí 234 para el carboxilo, que está ahí. $9.60 para el amino ya no existe porque el amino está formando el enlace peptídico, y no tenemos cadena lateral con propiedad ácido-base. Por lo tanto, esos tres constantes de acidez son las que voy a tener que considerar. Entonces, la misma idea. Vamos a partir por el carboxilo, o sea, vamos a partir por todo en un medio completamente ácido. Entonces, en un medio completamente ácido, las tres funciones que tienen propiedad ácido-base van a estar protonadas. El carboxilo de la derecha está protonado, el carboxilo de la cadena lateral también está protonado, pero el amino está desprotonado, tengo que protonarlo. Entonces voy a tener H3 más carboxilo
NH, hidrógeno, carboxilo, OH, y la cadena lateral aquí, CH2, OH. Y esto lo tenemos a pH, que está por debajo del más bajo de los pK, que sería 234, vamos a colocar pH 1, por ejemplo. ¿Ya? Lo importante es que esté por debajo del otro número. Vale. Seguimos. Nos movemos a pH más altos, vamos a pasar por el 234 y nos quedamos a medio camino con 386. Que está, ¿no es cierto?, más o menos en 3. Cuando pasemos por el 234 vamos a desprotonar el carboxilo. Y la desprotonación del carboxilo, ¿no es cierto?, va a generar un cambio en el nivel de protonación de la molécula total. El amino se mantiene protonado. Tenemos el hidrógeno, carboxilo, y aquí el carboxilo está desprotonado, porque pasamos por encima del 234, y el carboxilo de la cadena lateral todavía no llegamos a su pK. Y esto podría ser un pH, habíamos dicho, 3. Seguimos, y ahora nos encontramos con el pH, el pK 3.86, ¿no es cierto? Y este pK 3.86 está, una vez que lo pasamos, tenemos que quedar a medio camino del 982. Tendríamos que estar a pH más o menos, pH 7 más o menos, ¿ya? Entonces, el amino continúa protonado. Pero el carboxilo, al pasar, lo desprotonamos. Este también está desprotonado. Y ahora tenemos un pH, lo habíamos dicho, 7. Y finalmente, vamos a dibujar aquí en un ladito, la molécula, una vez que pasamos del último pK, que sería el 982, es decir, pasamos, por ejemplo, a pH 12. Vamos a desprotonar el último grupo que nos queda. Va. Desprotonado, desprotonado. Y esto sería un pH, por ejemplo, igual a 12. ¿Okay? Entonces, ahora analizamos. La primera estructura tiene carga más 1. La segunda
tiene carga neutra, más 1 menos 1, 0. La tercera tiene dos cargas negativas y una positiva, o sea, menos 1. Y la cuarta tiene dos cargas negativas y el resto está neutro, por lo tanto tenemos menos 2. El punto isoeléctrico se encuentra aquí. El número exacto del punto isoeléctrico está entre los pKs que mantienen la estructura. Si me voy a pH más ácidos, ¿no es cierto?, correspondería a 2.34. Si me voy a pH más básicos, me encuentro con el 3.86. Por lo tanto, el punto isoeléctrico va a estar entre 2.34 y 3.86, que es 5, 6, o sea, aproximadamente 3. ¿Okay? 3 y algo. Entonces, esto también sería el punto isoeléctrico. Eso se puede calcular con un poquito más de precisión. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profe. Vale. Entonces, y vamos a hacer el último. Vamos a elegir el último. Vamos a ir de nuevo acá. Y ahora vamos a elegir uno que tenga 3. ¿Okay? Y de esos 3, no sé si nos va a alcanzar la pizarra, la mini pizarra que tenemos aquí, porque cuando son 3 grupos, o sea, digamos 3 grupos, la cadena, la molécula es más grande, se hace un poquito más complicado. Vamos a ver, ya, entonces... ya, bueno, los 3 que están ahí, ácido aspartico, cisteína y ácido glutámico. Vamos a anotar ahí los grupos. Ah, pero vamos a tener 3 cadenas laterales, va a ser mucho. Glutamina. Entonces, la cisteína tiene 1,92, 10,46, 8,35. Y la glutamina, 2,17, 9,13. Vale. Ah, se nos olvidaron las cadenas laterales, espérense. Vamos aquí. Bueno, el ácido aspartico ya lo teníamos, pero la cisteína tiene CH2SH. Y la glutamina, CH2, amida. Vale.
Ya. Entonces, en ese orden lo vamos a hacer. Ácido aspartico, cisteína, glutamina. ¿Ok? ¿Cuál sería la estructura básica? Ya, y por un tema digamos, de espacio, vamos a colocar la molécula en su forma protonada al tiro, ¿ya? Entonces vamos a tener el ácido aspartico, va a partir con un H, H3N más. Luego vamos a tener aquí vamos a tener la cadena lateral. La cadena lateral va a tener la cadena del ácido aspartico, que es CH2, ¿no es cierto? Carboxilo. Y aquí vamos a tener el primer enlace peptídico. Un poquito. El primer enlace peptídico. Luego vamos a tener la segunda cadena hacia arriba, que es CH2, S, SH, vamos a dejar ahí. Vamos a tener carboxilo, la segunda, la cuestión se me puede hacerlo o no. Solo. H3N más H2 carboxilo, todo protonado, carboxilo, cadena lateral, CH2, SH, carboxilo, segundo enlace peptídico, tercera cadena lateral, que es la glutamina. CH2, CH2, aquí vamos a tener el carboxilo, también protonado, y carboxilo NH2. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la estructura en su forma completamente protonada, es decir, en el pH más. Vamos a marcar aquí también al tiro los pK. Entonces tenemos al grupo amino primero, corresponde al amino del primer grupo, que es el ácido aspartico, que es 209. Luego, la primera cadena lateral tiene en la del ácido aspartico 386. La segunda cadena lateral, que también tiene propiedades, es la de la cisteína, 835. Y finalmente el carboxilo terminal, que es carboxilo terminal de la glutamina,
que es 2.17. Aquí sí me equivoqué, porque es el del amino del ácido aspartico, que es 982. Ahí sí. ¿Ya? Entonces aquí estamos en un pH que podríamos decir es un pH 0, por ejemplo. ¿Ok? Vale. Entonces, ahora pasamos por el 217. Pasamos por el 217. Los puntos no me pescan mucho. Ahí está. Pasamos por el 217 y antes de llegar al 386, digamos pH 3, ¿ya? Vamos a desprotonar el carboxilato final. Entonces vamos a tener H3 protonado, carbonilo, primer enlace peptídico, CH2, SH, este se mantiene, carbonilo, NH, cadena lateral, CH2, CH2, amida, NH2, y carboxilo ahora desprotonado. Este tendría que ser un pH igual a 3, más o menos. Luego pasamos del pH 3 y rebasamos el 386, pero antes de llegar al 835, que sería más o menos 6, ¿ya? Y ahí vamos a mantener este grupo amino protonado. Ah, perdón, aquí vamos a desprotonar este, va a tener carga negativa, y seguimos para acá, CH2SH, carboxilo, NH, cadena lateral, CH2, CH2, amida. Y aquí este carboxilo ya lo tenemos con carga negativa. Y esto dijimos pH 6. Luego pasamos por el 835, pero sin llegar al 982, o sea, pH 9 más o menos. Y ahí
Vamos a desprotonar, vamos a mantener protonado este primero. Y aquí vamos a tener CH2, pero desprotonado esto, S menos. Carboxilo, NH, cadena lateral, CH2, CH2, amiga, y carboxilo acá. Negativo. Y esto tendría que ser a pH habíamos dicho 9. Y la cuarta estructura sería la que desprotona el grupo amino que está acá, ¿ya? Van a tener que confiar en mí en ese sentido, porque no vamos a dibujar de nuevo, pero ahora vamos a hacer el análisis, ¿ok? Entonces, la primera estructura tiene carga positiva en el grupo amino y por lo tanto va a tener carga más 1. La segunda es neutra, tiene carboxilo en un lado y amino en el otro, 0. Luego tenemos la tercera, que tiene carboxilo, carga negativa, el segundo carboxilo también con carga negativa, el grupo amino positiva, por lo tanto este es menos 1. Y finalmente, carboxilo negativo, tiol negativo y amino positivo sería menos 2. Y cuando se desprotona el grupo amino que está aquí, deberíamos tener el menos 3. ¿Ok? El punto isoeléctrico tendría que estar en la segunda estructura, que está contenida para acá por el pK 217, que es ese que está aquí, y por el otro lado, por el lado de acá, sería el 386. Por lo tanto, el punto isoeléctrico sería el promedio de esas dos cosas, que eso es 5, 6, es 3, más o menos. ¿Ok? ¿Se entiende? Ya. Profe, yo me perdí un poco cuando saca el promedio. ¿En cuál se fija? En los pKs que contienen la estructura, que es la estructura del punto isoeléctrico. La estructura del punto isoeléctrico es, en este caso, la que está marcada con el pH 3. ¿No es cierto? Entonces, si tú te vas a pH más ácidos, el que se va a protonar es el 217. Y si te vas a pH más básicos, el que se va a desprotonar es el carboxilato de la cadena lateral, que es 386. Entonces, el punto isoeléctrico es el promedio de esos dos pKs. 217 más 386 dividido por 2. Entonces ahí tienes 5, 6 más o menos, dividido 2, 3. Eso se puede hacer con una calculadora para sacar el número más exacto, ¿no? Pero más o menos. ¿Ok? Vale, profe. Eso. Vale, ¿más dudas? Ahora, este tipo de ejercicios ustedes
los pueden hacer, digamos, pueden inventarse el péptido que quieran. ¿Ok? O sea, pueden inventar cualquier secuencia con 2, 3, 4 péptidos y empezar a soltar la mano. ¿Qué es lo que me interesa? Que sepan dibujar la estructura correctamente, que no coloquen grupos que no existen, que sepan identificar cómo ir uniendo unos con otros en el orden correcto, y obviamente que vayan identificando los grupos que tienen propiedad de ácido base, que puedan identificar cuándo esos grupos están en su forma protonada y desprotonada, que hagan una relación con el pK y con el pH. ¿Okay? Entonces, si ustedes lo prueban con cualquier combinación que ustedes quieran, claro, si quieren yo les mando una lista con, no sé, 15 combinaciones y se entretienen. Pero pueden ustedes simplemente elegir cualquier combinación, obviamente tratando de colocar aminoácidos que tienen cadenas laterales con grupos ionizables, con grupos que tienen propiedad ácido-base, o sea que en la tabla aparecen con constante en la parte que dice cadena lateral, y para hacerlo más interesante, porque si ustedes en principio hacen un péptido que tiene, por ejemplo, 15 residuos, y los 15 residuos no tienen propiedad ácido-base, entonces el punto isoeléctrico va a ser simplemente el promedio entre el pK del carboxilo terminal y el pK del amino terminal. Y listo, se acabó. ¿Ya? Pero a medida que ustedes tienen grupos ionizables, entonces va a haber obviamente ahí una pelea, entre comillas, por quién se ioniza primero. ¿Okay? Y ahí es donde se hace, y donde tú tienes más estructuras y más posibilidades. ¿Okay? Obviamente que el objetivo no puede, o sea, no tiene por qué ser siempre obtener el punto isoeléctrico. La pregunta podría ser: muestre el pH en el cual el siguiente péptido tiene carga formal -2, por dar un ejemplo. Y el análisis es el mismo, al final de cuentas. ¿Okay? Entonces no necesariamente tiene que ser el punto isoeléctrico, pero el punto isoeléctrico tiene su nombre, corresponde a uno en particular, pero esencialmente es lo mismo si te preguntan por cualquier carga diferente de 0. ¿Okay? Eso. ¿Dudas? ¿No? Ya, chicos, entonces los dejo. Nos juntamos el próximo lunes para continuar y ojalá ya cerrar el capítulo de biomoléculas y dejar un tiempo para hacer digamos, algunos ejercicios adicionales, dudas, etcétera, y ya quedar listos para la evaluación. ¿Ok? Ya, chicos, me despido. Vale, profe. Nos vemos la Gracias, próxima. profe. Que estén Que esté bien. bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Esté bien, profe. Chao, profe.